Un nuevo día para poder glorificar el nombre del Señor, un nuevo día para decir a nuestro Rey, a nuestro Salvador, lo mucho que le amamos. Números 16, el verso 28 dice lo siguiente: Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Amén y amén. Estas palabras de Moisés surgen a raíz de una rebelión que se levantó en el pueblo de Israel por parte de Coré, Datán y Abirán. Estos personajes se sublevaron contra las autoridades que el Señor le había placido colocar sobre su pueblo, que eran Moisés y Aarón, que era el sumo sacerdote. Y cuando veo este pasaje me doy cuenta de cómo el diablo puede empezar a dañar el corazón de una persona, llevándolo a un punto donde esta persona se llena de rebeldía, donde no se quiere sujetar ni a ninguna autoridad sobre esta tierra. Pero el problema más grave, iglesia, es que no se quiere sujetar a la autoridad divina. Realmente la rebelión de Coré no era contra Moisés y Aarón. La rebelión de Coré era realmente contra Dios, o sea, él se estaba oponiendo a la voluntad del Señor. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana, por un instante, en qué momentos tú has permitido en tu corazón llenarte de rebeldía contra Dios. Cuando no te sujetas precisamente a la voluntad del Señor, cuando no te sujetas obviamente al mandato de Dios, a la soberanía de Dios, sino que constantemente te estás oponiendo a lo que Él está haciendo. La soberanía de Dios habla precisamente de eso, que Él puede hacer como a Él le plazca, como Él quiere. Y si yo entiendo que la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para con los hombres, lo mínimo que nosotros podríamos hacer es precisamente sujetarnos a esa voluntad. Pero acá encontramos estos personajes que están en desacuerdos, que en un comienzo le dicen a Moisés y Aarón: es que solamente ustedes son santos, ¿acaso el pueblo de Dios no lo es también? Y Moisés, obviamente, al escuchar esto, habla con el Señor, coloca en oración esto juntamente con Aarón, y la respuesta de Dios es inmediata. Le dice: apártense de aquí porque voy a destruir toda la congregación. Y ellos oran nuevamente, claman a Dios y le dicen: Señor, pero es que es uno solo el que ha pecado, ¿por qué has de destruir toda la congregación? Y la verdad es que la rebeldía en el corazón del hombre puede contaminar a las personas que están en derredor. Yo veo aquí claramente que inicialmente esa rebeldía nació en el corazón de Coré, y este contaminó a Datán, y este contaminó a Abirán y a todas sus familias, y llegó a un punto donde ellos sencillamente ya no estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés y de Aarón. Es entonces cuando Moisés se levanta delante de todo el pueblo y él dice: bueno, si estos hombres mueren como muere cualquier hombre, esa será la señal de que Dios no me ha enviado. Pero si algo sobrenatural llega a suceder y la tierra se abre y se los traga vivos, esa será la señal de que Dios me envió a mí y a Aarón, mi hermano, sobre el pueblo de Israel. No terminaba Moisés de hablar cuando de pronto la tierra se abrió, se los tragó vivos a él, a sus familias, a todo lo que ellos tenían. Dios mostró su poder en ese momento de una manera sobrenatural. Sucedió así como se abrió la tierra, se los tragó vivos, volvió y se cerró la tierra y allí quedaron sepultados. Y dice la Escritura que fueron enviados al Seol, al lugar de los muertos.
Obviamente murieron en rebeldía, lejos de Dios, sin entender realmente el propósito divino. Y este mensaje que Dios me permite entregarte en esta mañana es precisamente para que tú guardes y cuides tu corazón de toda rebeldía que se esté alimentando en tu corazón. Cuando tú sientas que tu corazón se está llenando de este tipo de sentimientos, es el momento de orar, es el momento de clamar, es el momento de rechazar, porque no te estás poniendo rebelde con el hombre, sino realmente tu rebeldía es en contra de Dios. Y horrenda cosa, iglesia, es caer en manos del Dios vivo. Coré y los que estaban con él jamás llegaron a imaginar que tal cosa sucedería. No hubo tiempo para protestar, no hubo tiempo para decir alguna palabra más, sino inmediatamente Moisés declaró estas palabras. Dios hizo lo que tenía que hacer. Y cuando digo hizo lo que tenía que hacer, era mostrar su soberanía, su voluntad, mostrar que Él no se equivoca, porque pese a las cosas que puedan llegar a suceder en nuestras vidas, iglesia, Dios nunca se equivoca. Él está haciendo lo correcto. Por eso desecha hoy de tu corazón esa rebeldía, sujétate a Dios. Y aunque haya cosas difíciles que puedan estar pasando en tu vida, sujétate en amor, con lazos de amor, en los brazos de tu Padre Celestial. Más bien que el amor sea el que predomine. No un corazón rebelde, no un corazón lleno de odio, de rabia, donde estás en desacuerdo con todo lo que Dios está haciendo. No es lo correcto. No es lo correcto, porque Dios en un determinado momento tendrá obviamente que disciplinar. Lo que Dios hizo acá fue disciplinar al pueblo. Yo me imagino el pueblo al ver esto, el temor que entró en el corazón de ellos, al darse cuenta del respaldo que Dios le estaba entregando a Moisés y a Aarón. Ellos habían sido colocados con el Señor. Y tú tienes que permitir al Espíritu Santo que tu corazón se llene de nobleza, de humildad, de sujeción. A veces hay hijos de Dios demasiado soberbios, orgullosos. Son rebeldes, no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren escuchar el consejo del Señor. Se oponen a todo lo que el Señor tal vez trata de enseñarles. Les es difícil aprender, les es difícil sujetarse, les es difícil bajar la cabeza. Y consecuencias delicadas pueden venir ante esto. Hoy es la oportunidad, iglesia, para que tú y yo le podamos decir al Señor: queremos humillarnos ante tu presencia. Queremos entender las cosas en tu voluntad. Queremos entender tu soberanía. Queremos saber, Señor, que aunque hay cosas que nuestra mente y nuestro corazón no comprendan, sabemos que estás haciendo lo que tienes que hacer. Algún día lo entenderemos, pero nunca nuestro corazón lo podemos dejar llenar de una rebeldía total en nuestro corazón, porque las consecuencias pueden ser nefastas. La consecuencia de Coré, Datán y Abirán es que no solamente murieron ellos, murieron sus familias, perecieron, llamémoslo así, todo lo que Dios en algún momento les había entregado. En un abrir y cerrar de ojos lo perdieron absolutamente todo. Dios es alguien que sigue sentado en su trono celestial. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que hace lo imposible. Y este pasaje me deja ver claramente el poder de Dios. Cómo abrió la tierra y se los tragó vivos. Cómo ese Dios mismo hizo descender fuego del cielo. Cómo consumió Sodoma y Gomorra. Cómo abrió el mar rojo en dos para que su pueblo cruzara. Ese Dios es poderoso y a ese Dios debemos temer. A ese Dios debemos sujetarnos. Hoy desecha esos sentimientos en tu corazón. Hoy sácalos. Hoy no le des más cabida al enemigo. Deja tu pelea con Dios y sujétate. Aprende a escuchar lo que Dios habla, más de lo que tú piensas, que crees, que sabes. A veces es necesario guardar silencio y escuchar a Dios.
porque en el silencio escucharás al Señor, su palabra, lo que Él quiere, lo que Él desea. Si tú sigues hablando, si sigues oponiéndote a lo que Dios está haciendo, las consecuencias serán tristes y nefastas sobre tu vida, y no solo sobre tu vida, sino sobre los tuyos. Dios es misericordioso y la Escritura lo dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero la palabra nunca dice que Dios no es Dios de ira, no, Él dice es tardo para la ira. Porque la misericordia de Dios es grande. Pero llegará un momento en que la ira de Dios se desatará. Y si hay corazones rebeldes, Dios tendrá que disciplinarlos. Si hay corazones rebeldes, el Señor tendrá obviamente que mostrar su poder. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que gobierna realmente sobre esta tierra? Es el Señor. Por eso este es un ejemplo claro de dos tipos de personas, de Moisés y Aarón, que eran sensibles al Señor. No eran perfectos, pero eran sensibles a Dios. Eran hombres de oración. Entendían lo que el Señor les había entregado, la responsabilidad que Dios les había dado. Y ellos no estaban tratando de sencillamente minimizar al pueblo o decirle no nos interesa lo que ustedes piensen. Ellos sabían la posición en la que Dios los había colocado, pero nunca en sus corazones se llenaron de orgullo, o de altivez. Todo lo contrario. Fueron personas humildes, siempre en oración. Siempre vemos a Moisés allí orando y a su hermano Aarón de la misma manera. Cosa contraria como vemos a Coré, a Datán y a Abirán. Soberbios, orgullosos, altivos, llenos de rebeldía, murmurando, criticando lo que Dios estaba haciendo. Ahí estuvo el grave error. Y esos son los dos tipos de personas que tú y yo podríamos ser. ¿Cuál quieres ser? ¿Quieres ser como Moisés y Aarón? ¿O quieres ser como Coré, Datán y Abirán? Tú tomas la determinación en esta mañana. Yo quiero ser como Moisés y Aarón. Yo quiero estar allí en el Señor, atender la voz de Dios, humillarme ante la presencia del Señor, saber que Él es el Dios soberano, atender a la voz de mi Padre Celestial y dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Padre, hoy te doy gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Una palabra fuerte para nuestras vidas, pero necesaria, donde tú nos dices claramente, Señor, que hay que desechar lo que no provenga de ti, Señor, de nuestros corazones. Que si alguno sabe en su corazón que ha permitido la rebeldía, que hoy ese sentimiento pueda ser quitado, echado fuera en el nombre de Jesús, y levanta una iglesia sujeta a ti, una iglesia que entienda la soberanía del Dios vivo, Señor. Yo te lo pido, te lo ruego en esta mañana. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por la preciosa palabra del Señor. Un llamado de atención para todos sus hijos, para que nos sujetemos realmente a la voluntad de Dios, para que dejes de ser rebelde. La rebeldía no te va a llevar absolutamente a nada bueno. Que Dios te bendiga. Dios te guarde.